Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, voy a pedir que abra su Biblia conmigo, por favor. Mateo 14, versículo 22. Vamos a leer una historia de donde vamos a compartir esta tarde. Mateo 14, 22. Dice la Escritura: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Yo voy a hablarles esta tarde de un tema que le he titulado Caminando sobre las circunstancias. Caminando sobre las circunstancias. Pero antes de orar, antes de compartir esto, yo quiero hacer una oración, porque las circunstancias muchas veces nos meten en crisis. Crisis, algunas muy fuertes, otras más leves, pero son crisis en la vida que pasamos. Yo tengo aquí una petición que me pasaron. Esta petición es de Gabriel Cepeda. Yo no sé si te puedes poner de pie, Gabriel Cepeda, por favor. Él está pidiendo porque acaban de secuestrar a su papá, a su padre, que es Federico Cepeda. Y yo creo que esta es una situación, una circunstancia, una crisis en la vida que no es fácil, pero tenemos un Dios que nos enseña a caminar sobre las circunstancias. Así que yo voy a pedir que oremos. Voy a pedir, ahí ya está Gabriel, vamos a orar por su papá, vamos a orar por Federico, vamos a pedir al Señor que este mensaje sea un mensaje que ya desde ahorita, a través de estas circunstancias, podamos ver la mano de Dios. Amén. Vamos a orar. Cierre sus ojos conmigo. Señor, te damos gracias esta tarde. Pedimos por Gabriel, pero también pedimos por Federico. Tú tienes el control de su vida, Señor, y la razón de estos hombres que de alguna manera le han privado, Señor, tomándolo y teniéndolo con ellos, lo queremos poner en tus manos. Sabemos que tú eres un Dios poderoso, pero ante todas las cosas, Señor, ante toda circunstancia como la que están viviendo como familia, yo quiero pedirte por Gabriel y quiero pedirte por Federico también, donde quiera que se encuentre, que te conozcan, que ellos abran su corazón y puedan decir como estos discípulos al final, al ver que tú tenías el control, y ellos pudieron declarar y adorarte diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Que así sea, Señor, como tú hagas esta obra, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios poderoso? Hay cosas difíciles. Mire, nosotros hemos aprendido en nuestra vida cristiana que el instrumento que Dios nos ha dado para nuestra salvación, ¿cuál es? Nuestra fe. Ese es el instrumento que Dios nos ha dado para nuestra salvación. Pero también es la fe el instrumento por el cual un cristiano debe aprender a vivir todos los días de su vida en esta tierra mientras el Señor Jesucristo regresa. Hace un momento en la adoración y en la palabra que nos daba
Adrián, el Señor nos decía, vengo pronto, el Señor viene y el Señor quiere hallarnos con fe. Cuando Cristo regrese, hallará fe en la tierra. Usted y yo tenemos que estar preparados con esa fe. Romanos 1:17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: el justo por la fe vivirá. ¿Y quién es el justo? Nosotros los cristianos. ¿Cómo debe de vivir entonces el cristiano? ¿Cómo? A ver otra vez, ¿cómo debe de vivir el cristiano? Por fe, no por la vista, no por las emociones, no por lo que se imagina, es por la fe. Vamos a ver un ejemplo en la vida de Abraham, ahí en Romanos 4, versículo 17. Un ejemplo de esa clase de fe que Dios quiere ver en cada cristiano. Y este es un ejemplo. Abraham es reconocido como el padre de la fe. Dice Romanos 4:17, como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes. ¿Quién le dio esta palabra a Abraham? Dios. Dice: delante de Dios, a quien Abraham creyó. Fíjese bien qué importante es la fe. Abraham le creyó a la palabra de Dios. Y luego dice: el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Ahora, aquí es bien importante entender esto. ¿Quién es el que llama las cosas que no son como si fuesen? ¿Nosotros o Dios? Dios. ¿Quién es el que llama las cosas que no son como si fueran? Dios. Es el único que puede hacerlo. Nosotros no, mis hermanos. Nosotros no podemos entrar en esa doctrina llamada la declaración positiva, ¿verdad? Y no, nosotros debemos de creer que nuestro Dios es un Dios que da vida a los muertos, que es un Dios que llama las cosas que no son. En el caso de Abraham, serás padre de muchas gentes, cuando Abraham ni siquiera podía tener un hijo. Llama las cosas que no son como si fueran. Pero mire la fe de Abraham ante esto. Dice en el verso 18: él creyó en esperanza contra esperanza. Aquí nosotros podemos ver que Abraham no vivió por lo que él veía. Abraham vivió por su fe, para llegar a ser padre de muchas gentes. Dice: conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó. ¿Tampoco qué? Dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Y mire, me gusta el verso 21, porque es el culmen de la fe de Abraham. Dice: plenamente convencido de que era también poderoso. ¿Quién es poderoso? Dios, para hacer todo lo que había prometido. Abraham nos enseña cómo con su fe llegó a conocer a Dios de tal manera que estaba convencido que Dios cumpliría lo que le había prometido. No importa cuál era la circunstancia, no importa cuál era la crisis, lo que importaba era que Abraham estaba confiando en su Dios todopoderoso. Amén. Ahora yo pregunto, porque es importante hacer estas preguntas. Cuando un cristiano ha obtenido la fe para vivir en su vida cristiana, pregunto, ¿puede llegar a debilitarse en esa fe en algún momento? Sí, claro que sí. Y si es así, ¿qué debemos hacer para ser fuertes en la fe? Si nos debilitamos, ¿qué necesitamos hacer para ser fuertes? Miren, hermanos, todos, de una manera u otra, pasamos situaciones difíciles y complicadas, todos. Como en el caso ahorita de Gabriel, que está aquí entre nosotros, ¿verdad? Todos pasamos situaciones difíciles, complicadas, y nos hemos visto en situaciones, por esas circunstancias, en situaciones de crisis, de desesperación, de duda, de debilidad. Y sabemos, muchos de nosotros sabemos lo que es pasar por todo eso. Lo sabemos.
El encontrarnos vivos dentro de este mundo, esto significa que tú y yo tendremos que estar enfrentando y resolviendo problemas constantemente. ¿Estás consciente de eso, cristiano? Vamos a enfrentar y vamos a tener que resolver muchos problemas que vienen a nuestra vida. Pero cada una de estas situaciones que se nos presente, tendremos nosotros la oportunidad de desarrollar la fe que hemos recibido por la palabra de Dios. Cada circunstancia es la oportunidad que tú tienes para desarrollar la fe que Dios te ha dado por medio de su palabra. La Biblia nos enseña entonces que todos hemos recibido una medida de fe y sabemos muy bien que por esa fe, por medio de esa fe, es el único medio por el que podemos enfrentar los tiempos de crisis. Es por la fe. Si no hay fe, es difícil enfrentar esos tiempos de crisis. Juan 16:33, Jesús dijo esto: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. ¿Qué vamos a tener en el mundo? Aflicción. La palabra aflicción abarca muchas cosas: presión, sufrimientos, angustias, preocupaciones, situaciones de crisis desesperantes en nuestra vida. Pero el Señor nos dice: en el mundo vas a tener todo eso, vas a enfrentar todo eso, pero confiad. ¿Qué es lo que nos pide Jesús? Tengamos ¿qué? Fe. Confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, mis hermanos, la fe es indispensable para toda nuestra vida cristiana. Como lo leímos, el justo por la fe vivirá. Así que nosotros tenemos que entender lo importante de la fe. Pero déjeme también decirle algo. Pero también la Biblia nos dice que la fe de cada uno tiene que ser probada para que alcance un nivel mayor de fortaleza y madurez. Primera de Pedro 1:7, ahí lo dice. Vamos a ver cómo la fe también tiene que ser probada, la fe de cada uno de nosotros. Primera de Pedro 1:7 dice: para que sometida a prueba nuestra fe. ¿Qué es lo que va a ser sometida a prueba? ¿Qué va a ser sometida de tu vida? Tu fe. A prueba, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego. Ahora, el fin o al final de esta prueba, lo que se pretende es encontrar una fe que sea encontrada en alabanza, en gloria y en honra hasta que el Señor Jesucristo regrese. No una persona derrotada, no una persona que desistió, no una persona que dijo: ya no quiero seguir adelante porque esto está muy duro. No, porque si tienes la fe te va a ayudar a ser victorioso. Amén. La fe, pues, mis hermanos, entonces, si te hablo de esta fe porque es importante en el mensaje, la fe es un elemento importante en la vida de cada uno de nosotros como cristianos. Por ejemplo, el pasaje que leímos, donde quiero que vuelvas a ir ahí otra vez, a Mateo 14, vuelve a regresar ahí. En este pasaje, Jesús, mis hermanos, quería que sus discípulos aprendieran una de las lecciones más importantes de su vida. ¿Cuál era esta lección que Jesús quería darle a sus discípulos? Que ellos necesitaban aprender a caminar sobre las circunstancias. Esa era la lección que Jesús quería darle a sus discípulos. Y esa es la lección, esa es la misma enseñanza, mis hermanos, que Jesús nos quiere dar a nosotros en esta tarde, en esta noche. Los discípulos en el futuro ya no tendrían a Jesús físicamente con ellos. En el futuro, los discípulos harían frente a muchas situaciones, a muchas circunstancias en sus vidas, y tendrían que aprender de una como la base para resolver la siguiente.
Jesús, mis hermanos, en este pasaje en el que estamos, de Mateo 14, 22, ahí manténgase. Déjeme decirle qué pasó antes de esto. Jesús acababa de hacer un tremendo milagro delante de sus discípulos. ¿Cuál fue el milagro que hizo? La multiplicación de los panes. Jesús había multiplicado los panes de tal manera que había alimentado a más de 5,000 personas. Y sus discípulos fueron testigos. Pero lo curioso, mis hermanos, aunque los discípulos estuvieron presentes en ese milagro, los discípulos no lo habían entendido. Vea lo que dice Marcos 6:52, que es otro pasaje paralelo de esta historia. Marcos 6:52 dice ahí: porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. ¿Por qué no habían entendido? Porque sus corazones estaban ¿cómo? Endurecidos. Miren, hermanos, muchas veces esto pasa entre nosotros. A veces somos testigos de ver cosas maravillosas de Dios, pero muchas veces no lo entendemos. Tan no lo entendemos que viene otra situación y fluctuamos. Viene otra situación y fluctuamos. Viene otra situación y fluctuamos. Nos debilitamos y volvemos a lo mismo y a lo mismo. Y esto parece que no lo hemos entendido por la dureza de nuestros corazones. Eso era lo que ellos estaban. Por eso, a través de esta lección que Jesús tenía preparado para ellos, se darían cuenta a los discípulos cuán débiles eran en su fe y necesitaban conocer más a Jesucristo, necesitaban conocer más a su Dios, que es la base de nuestra fe. ¿Cuántos saben que conocer a Jesús y conocer a Dios es la base de nuestra fe? De eso depende nuestra fe. Entre más conoces a Jesús, entre más conoces a Dios, tu fe es más fuerte, tu fe es más madura, tu fe es más sólida. Pero ¿qué significa ser debilitado en la fe? Ser debilitado en la fe, mis hermanos, significa que no hay firmeza, no hay madurez en nuestra confianza con Dios. Ser debilitado en la fe es que tú y yo dudamos con facilidad. Ser debilitado en la fe significa que aunque Dios nos ha dicho en su palabra tantas cosas, no somos capaces de creer lo que Dios nos ha dicho. Eso es ser debilitado en la fe. Así que vamos a Mateo 14, 22. Vamos a aprender de esta lección caminando sobre las circunstancias. ¿Cuántos quieren aprender a caminar sobre sus circunstancias? 3, 4, qué bueno, con esos basta. Los demás a lo mejor ya caminan sobre de ellas, ¿verdad? Pero Mateo 14, 22, ¿lo tienen? Dice ahí, enseguida. ¿Qué dice? Enseguida. Es decir, después del milagro de los panes, la multiplicación de los panes, sucedió lo que vamos a ver. Jesús, viendo que lo querían hacer rey por haber multiplicado los panes, es decir, la gente nada tonta, ¿verdad? Multiplicó los panes y imagínense, dijeron, no, pues vamos a hacerlo nuestro rey, porque qué cosas puede hacer, nunca nos va a faltar el pan. Eran otros intereses lo que tenía el pueblo. Y Jesús, viendo esos intereses, les dijo a sus discípulos, Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera, en tanto que él despedía a la multitud. Quiero que noten algo. Jesús envió a sus discípulos a cruzar el mar al otro lado de la ribera, pero solos. ¿Cómo iban a cruzar el mar? Solos. En esta ocasión Jesús no iba a ir con ellos. Ya en otra situación anterior habían cruzado el lago y Jesús iba con ellos. Y también vivieron una experiencia similar.
a medio mar, les agarró una gran tempestad, pero Jesús iba con ellos. Ahora Jesús los mandó adelante y Jesús no iba con ellos. Iban solos. Él los alcanzaría después. Había un propósito en esto. Jesús siempre, mis hermanos, siempre nos va a pedir, después de ser testigos de sus maravillas, siempre nos va a decir que vayamos adelante. No te quedes en los milagros. No te quedes ahí, ve más adelante, porque los milagros no son el todo, ve más allá. Recordemos, mis hermanos, entonces que Jesús ya había cruzado el mar juntamente con ellos en otra ocasión. Ahora déjeme decirle algo, aplicándolo a nuestras vidas. Queridos hermanitos, Jesús nos envía a cruzar el mar de este mundo y nos dice que nos va a alcanzar más tarde. Este mar de este mundo en el cual Jesús nos envía a cruzarlo es un mundo turbulento, confuso, pervertido, lleno de muchas circunstancias, y no podremos cruzarlo si no llevamos fe con nosotros. ¿Qué necesitas para cruzar el mar de este mundo? Fe. Tú no podrás cruzar este mar turbulento del mundo si no hay fe en ti. Necesitas fe. Necesitas conocer a Jesús. Necesitas conocer quién es tu Dios y poner tu fe en eso. Primera de Juan 5:4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Cuál es la victoria que vence al mundo? Nuestra fe. Y en este mundo vamos a encontrar muchísimas cosas, muchísimos problemas, muchísimas circunstancias, ¿verdad? Pero por la fe vamos a vencer, dice la Biblia. Por la fe necesitamos fe. Como hace un momento orábamos por el papá de Gabriel Cepeda, y ¿qué ocupamos para vencer estas circunstancias de este mundo? Fe. Fe en nuestro Dios, fe en Jesucristo, porque si le conocemos y sabemos qué Dios tenemos, qué Señor tenemos, mis hermanos, podremos caminar sobre las circunstancias. ¿Cómo va tu travesía? Te pregunto, en este mar de este mundo. Hay muchos que Jesús manda cruzar este mar de este mundo. Enfrentan crisis, enfrentan tempestades, enfrentan crisis de vientos recios, se debilitan en la fe, desisten, se ahogan en las aguas de su negativismo, se ahogan en las aguas de sus miedos, se ahogan en las aguas de sus amarguras, se ahogan en las aguas de sus dudas, se ahogan en las aguas de su incredulidad, cuando Jesús quiere darnos una nueva lección. Mateo 14:23. Vamos a seguir leyendo la historia. Despedida la multitud, ya que despidió Jesús la multitud y envió a sus discípulos a cruzar solos, vamos a ver qué hizo Jesús. Despedida la multitud, subió Jesús al monte a dormirse profundamente. ¿Así dice su Biblia? La mía está equivocada. ¿Cómo dice su Biblia? Se subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí, ¿qué? Solo. Mientras nosotros, como sus discípulos, estaban cruzando el mar, mientras nosotros cruzamos este mar turbulento del mundo, a donde nos envía Jesús, Jesús nos enseña en este versículo un principio importante que ayudará a nuestra fe. ¿Cuál es este? Que Jesús subió al monte a orar y estaba ahí, ¿cómo? Orando. Vayan, crucen al otro lado, los alcanzo. Pero mientras ellos cruzaban,
¿Qué hizo Jesús? Subió al monte ¿a qué? A orar. Solo. Él y su Padre Celestial. En la cámara secreta. Con su Padre, en audiencia con su Padre, orando. Mis hermanos, esto nos enseña en primera instancia que Jesús, como nuestro sumo sacerdote que está a la diestra de Dios, está orando por nosotros, intercediendo por nosotros en esta travesía que Él nos mandó en este mundo. Mientras tú y yo vamos en esta travesía, Jesús está intercediendo por ti y por mí. Lo dice la Biblia. Mira de cómo dice Romanos 8:34. Romanos 8:34, ahí lo dice. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, y el que está a la diestra de Dios, y el que también intercede por nosotros. ¿Tienes duda de eso? A ver, ¿cuántos tienen duda de que Jesús intercede por ustedes? Aquí lo dice. No debemos tener duda. Recuérdalo. Ocupamos fe a lo que Jesús dice. Jesús está orando por nosotros. Ay, pero me encuentro en esta situación tan difícil. Jesús está orando por ti. Pero ocupas creerle. Lucas 22:31. Vamos a ver otro ejemplo de cómo Jesús está orando por nosotros. Lucas 22:31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Otra vez nos está hablando este pasaje que Jesús está orando por nuestra fe, que muchas veces es probada. La fe de Pedro iba a ser probada, y Jesús dice: Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado que tu fe no falte. ¿Sabías que Dios le va a dar permiso al diablo que de vez en cuando te zarandee para probar tu fe? No se oyeron amenes, ¿verdad? Pero Jesús está orando. Jesús intercede por nosotros como lo hizo con Pedro. Jesús, mis hermanos, está clamando a Dios por nosotros para que no falte nuestra fe cuando nuestra fe es probada. Cuando tu fe es probada, tú tienes que pensar inmediatamente en la palabra de Dios. Jesús está orando por mí, es el primero. Otro texto, Juan 17:15, que no nos quede duda de lo que Jesús hace por nosotros. Juan 17:15. No ruego que los quites del mundo. Aquí vamos en esta travesía. Sino que los guardes del mal. Mire, Jesús está orando al Padre y le dice: Señor, no te pido que los quites del mundo, sino te pido que los guardes de la maldad de este mundo. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Otra vez vemos a Jesús orando por nosotros en esta travesía de este mundo, y pide a Dios que nos guarde. Pide a Dios que nos ¿qué? Nos guarde. Esa es la primera cosa que nos enseña, que Jesús se apartó, fue al monte, allá subió a orar solo con su Padre Celestial. Pero la segunda cosa, mis hermanos, la segunda instancia es que Jesús nos enseña que tú y yo debemos orar al Padre a solas, y eso nos ayudará a desarrollar nuestra fe. Muchos de nosotros nos debilitamos en la fe. Muchos de nosotros dudamos mucho. Muchos de nosotros no nos fortalecemos en la fe, como Abraham dice de Abraham: y no dudó.
se fortaleció en la fe y estaba convencido que su Dios era poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Pero muchos de nosotros dudamos de todo eso. Nos hace falta orar al Padre. Nos hace falta clamar al Padre. Cuando pasamos tiempos difíciles debemos ir a orar con el Padre. Cuando pasamos tiempos en que nos hace falta nutrir y fortalecer nuestra fe, necesitamos ir con el Padre, mis hermanos. Necesitamos desarrollar esa disciplina de buscar solos a nuestro Dios y veremos los beneficios de la oración en nuestras dificultades. Alguien dijo hace muchos años: si sabemos estar de rodillas, sabremos estar de pie en los momentos más difíciles de nuestra vida. ¿Quieres saber estar de pie en los momentos difíciles de tu vida? Comienza a doblar tus rodillas, como Jesús lo hizo. Jesús le dijo a sus discípulos en Mateo 26:41: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es ¿qué? Débil. ¿Cuándo dijo estas palabras Jesús, mis hermanos? ¿Cuándo las dijo? Cuando Jesús, mis hermanos, invitó a sus discípulos para que oraran junto con él. Estaba a punto de llegar el momento de ser crucificado y Jesús estaba en una agonía. Él estaba viviendo en su humanidad una agonía y pidió a 3 de sus discípulos más cercanos que oraran por él. ¿Y qué hicieron esos discípulos? Mientras él se apartó a un lugar solo y dejó a sus 3 discípulos en un lado, cuando les dijo: oren entre tanto que vengo, cuando vino los encontró dormidos. Por eso Jesús dice: velad y orad para que no entres en tentación. El espíritu está listo, dispuesto para hacerlo, pero tu carne es ¿qué? Débil. Por eso es importante que aprendamos de sus palabras. Tenemos que velar y orar y no dejar que la debilidad de nuestra carne nos gane, mis hermanos. Tenemos que ser capaces de orar y buscar a nuestro Padre Celestial para fortalecer nuestra fe. Filipenses 4:6, un último texto de la importancia de orar nosotros. Lo que Jesús nos enseña. Dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acciones de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Miren lo que está diciendo la Escritura. La Escritura nos está diciendo que cambiemos nuestras preocupaciones, nuestras angustias, nuestros sufrimientos, nuestras crisis, las cambiemos por oración, las cambiemos por súplica, las cambiemos por acciones de gracias. Cada vez que venga una preocupación a tu vida, en lugar de angustiarte, ve a orar. Ve con tu Padre, clama a tu Padre. Cuando venga una aflicción, cuando venga un sufrimiento, ve y suplica a tu Padre Celestial, o ve y dale gracias, acciones de gracias. Gracias por esto que estoy pasando, gracias por esto que está aconteciendo en mi vida. No lo entiendo, no lo comprendo, pero sé, Señor, que tú tienes el control. Mateo 14:24. Vamos a continuar viendo esta historia que Jesús nos está enseñando. Caminar sobre las circunstancias. Mateo 14:24 dice: y ya la barca, mire, Jesús, mientras Jesús está orando, vamos a ver qué pasa con sus discípulos a medio mar. Y ya la barca estaba en medio, ¿dónde estaba? ¿En medio de qué? Del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. En este versículo, mis hermanos,
podemos ver que los discípulos en medio del mar se encontraban enfrentando ya una circunstancia difícil. Estaban batallando para controlar la barca, para que no se hundiera, porque era azotada por las olas del mar. La situación en medio del mar no era fácil. Y no lo era, mis hermanos, porque esta circunstancia ya había debilitado la fe de los discípulos. Los discípulos incluso llegaron a pensar ahí en la lucha, en la barca, llegaron a pensar y a decir, el Señor no venía con ellos para librarlos de lo que estaban pasando. La pregunta es, ¿por qué Jesús les mandó cruzar sin Él? Ya habían cruzado en una ocasión con Él y ellos pudieron ver a Jesús, lo que Jesús era capaz de hacer. Pero Jesús quería enseñarles algo nuevo. Ellos no sabían, mis hermanos, que mientras ellos estaban batallándole con la barca en medio mar, ellos no sabían que Jesús los estaba viendo de lejos y Jesús tenía un propósito. Jesús, mis hermanos, siempre nos hará pasar circunstancias con propósito para probar nuestro corazón. Si hemos aprendido la lección, no es cosa nueva para los que somos discípulos del Señor toparnos con tormentas en el camino de nuestro deber. No nos deben sorprender las circunstancias, no nos deben sorprender las crisis. Yo te pregunto en esta noche, ¿cómo están tus circunstancias? ¿Cómo están tus problemas? ¿Cómo está tu enfermedad? ¿Cómo está tu fe? ¿Fuerte o débil? Alguien dijo, fíjense bien, me gustó esta frase que la aprendí. Alguien dijo que la misma agua hirviendo, fíjense bien, la misma agua hirviendo que ablanda una papa cuando la pones en ella, esa misma agua hirviendo es la que endurece un huevo cuando la pones en ella. En otras palabras, ¿qué están haciendo las circunstancias en tu vida? ¿Están ablandando tu corazón o lo están endureciendo? ¿Qué están haciendo las circunstancias en tu vida? Dios, mis hermanos, no nos aflige por gusto, no. Por su gran amor nos prueba para mostrar nuestro corazón y el nivel de nuestra fe. ¿Dónde se encuentra verdaderamente nuestra fe? Y lo hace con el propósito de fortalecernos, de madurarnos, de llevarnos a otro nivel en la fe. Es necesario ir a otro nivel en la fe. Es necesario ir a otro nivel en la fe. No podemos quedarnos en el mismo nivel de la fe toda la vida. La fe debe desarrollarse. La fe debe de ser tan fuerte, tan madura, que cuando pasas una circunstancia, esa circunstancia te ayudó para que cuando venga otra, la siguiente ya no sea igual. Vamos a ver qué pasó. Ahora quiero que vayas a Marcos 6:47, por favor. Es el pasaje paralelo donde quiero que veamos algo que dice ahí. Marcos 6:47, que en Mateo no viene, pero en Marcos sí viene. Dice: al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo, Jesús, en tierra. Vea lo que dice: viéndolos remar con gran fatiga. ¿Quién estaba viendo todo? ¿Quién estaba viendo todo? Jesús. Porque el viento les era contrario.
Ahora quiero que lo entiendan, mis hermanos. Jesús está viendo tu circunstancia. Jesús está viendo cómo estás cruzando este mar del mundo, y Él está viendo la situación en la que tú estás pasando. Él está viendo si te debilitaste en la fe. Él está viendo si tú realmente estás confiando y esperando en Él. Pero dice aquí, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Me da risa esto, porque Jesús dice a la cuarta vigilia. ¿Saben a qué horas es la cuarta vigilia? Es decir, que ya había pasado un buen rato en que estos discípulos le estaban batallando. Porque la cuarta vigilia, mis hermanos, se dice que es entre las 3 a las 6 de la mañana. Y ahí estaban ellos, y Jesús venía caminando sobre las aguas y quería adelantárseles para encontrarlos en el otro lado. Vamos ahora a Mateo 14:25, que es lo mismo, pero vamos a ver qué nos dice. Mateo 14:25, por favor. Dice: mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿Cómo lo hizo Jesús? Andando sobre el mar. Mi pregunta es, ¿con qué le estaban batallando los discípulos? Con el mar, con el viento. ¿Con qué le estaban batallando los discípulos? Con el mar y con el viento. ¿Y quién vino caminando sobre eso? Jesús. Jesús. Quiero decirles que Jesús siempre, mis hermanos, tiene cuidado de nosotros, está al pendiente de nosotros, sus discípulos. Cuando tú y yo somos probados por circunstancias, Jesús nunca nos va a abandonar a nuestra suerte. Y más sabiendo que no podemos. Aun cuando le hemos fallado en la fe, nos debilitamos en la fe, Jesús vendrá en auxilio de nosotros, pero nos enseñará qué debemos hacer con las circunstancias. Ahora bien, Jesús caminó sobre las aguas. ¿Cuál era el punto de haber hecho esto Jesús? ¿Por qué Jesús caminó sobre las aguas? ¿Cuál era la enseñanza? Hay dos matices, mis hermanos, importantes a entender de caminar sobre lo que era el problema de los discípulos. Había dos cosas importantes. Número uno, la primera, Jesús quería que entendieran quién es Él. Jesús quería que entendieran quién es, ¿qué? Él. Porque ya habían vivido esa escena y ya habían sido testigos de lo que Jesús fue capaz de hacer. En aquel entonces ellos llegaron hasta decir: ¿quién es este hombre que aún los vientos y los mares le obedecen? Jesús quería que ellos entendieran quién es Jesús. Jesús quería que entendieran quién tiene el control, quién es el que domina sobre el mar y sobre los vientos, quién es el que tiene el control y el dominio sobre toda situación en nuestra vida, cualquiera que sea. Nada está fuera del dominio. Él es el Señor. Jesús es el Señor. Amén. Él es el Señor. Por eso usamos el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces usas su nombre? Pero muchas veces usas su nombre sin entender quién es Él. Cuando Pedro y Juan iban al templo de la Hermosa y vieron a aquel cojo: no tenemos oro ni plata, pero en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate, párate y anda. Ellos sabían quién es Jesús ahí.
Pero no solamente era esto, mis hermanos. La segunda cosa, el segundo matiz de haber caminado sobre las aguas, Jesús quería enseñarle a sus discípulos a caminar sobre las circunstancias por su fe. Esta no sería la única ni la última situación que enfrentarían los discípulos. Este era un tiempo de preparación. Jesús quería enseñarles cómo con su fe podían enfrentar cualquier situación que pasaran, aun cuando Él no estuviera con ellos. Jesús quería enseñarles cómo por medio de su fe podían caminar por encima de la situación que estaban pasando, como si Jesús estuviera con ellos o como Jesús lo estaba haciendo, caminando sobre las circunstancias. Mateo 14, 26. Vamos a seguir leyendo. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, ¿qué sucedió? Se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Mire, la escritura la leemos y suena así como algo muy sencillo, pero cuando dice que ellos se turbaron diciendo, gritaron: un fantasma. La palabra fantasma no es como nosotros lo pensamos. La palabra fantasma aquí se traduce en el texto original. Ellos pensaron que era un espíritu de muerte. Creyeron que estaba llegando la muerte a sus vidas. Eso creyeron. Pero déjenme decirle algo. Nada, mis hermanos, nada nos debería asustar los que conocemos muy bien a Cristo. Cuando conocemos quién es Jesús y lo que Jesús puede hacer, lo único que nos lleva es a rendirnos a sus pies. Por eso necesitamos conocer muy bien quién es Jesús. No deberíamos temer ni siquiera la misma muerte que Cristo venció. Pero los discípulos experimentaron turbación y miedo, como muchos experimentan turbación y miedo. Y era porque no conocían, todavía no reconocieron a Jesús y pensaron que era un espíritu de muerte. Nunca se imaginaron que era su Señor que quería darles una lección. Mis hermanos, cuando nuestra fe no está bien firme porque no conocemos todavía bien a Jesús ni a nuestro Dios, nos prestamos en muchas situaciones, mis hermanos, con miedo, con temor, con turbación. Nos prestamos muchas veces a hacer imágenes falsas, ideas falsas, y confiamos muchas veces en ellas. Nos invade el temor, nos invade el desánimo y decimos: me va a pasar esto me va a suceder. Y llegamos a creerlo de tal manera que muchas veces lo llegamos a vivir. Job lo dijo. Job llegó a decir en Job 3, 25 y 26, Job pasó esos temores y él dijo esto: porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo me temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Mire cómo el temor que él tuvo, que le hacía pensar en ideas, en imágenes, fue lo que llegó a vivir. Debemos tener cuidado, mis hermanos, que el temor, que la turbación no nos lleve a pensar cosas que no son. Las cosas que debemos pensar tú y yo
son las que el Señor nos ha dicho en su palabra. Amén. Son las que debemos creer. Pero vamos a seguir. Mateo 14, 28. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió después que Jesús les dijo: no teman, tengan ánimo, yo soy? Entonces le respondió Pedro y dijo, escuche esto, le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo: ven. Y escuche, mire lo que hizo Pedro. Y descendiendo Pedro de la barca, ¿qué hizo Pedro? ¿Qué hizo Pedro? Andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Mis hermanos, este es el punto glorioso del mensaje, que un Pedro atrevido le dijo que Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Y Jesús le dijo: ven, camina, porque eso es lo que quiero. Es como si Jesús les dijera: esta es la lección que quiero que aprendan a caminar sobre las circunstancias, porque un día no estaré físicamente con ustedes. Dios quiere que tú aprendas a caminar sobre tus circunstancias, sea cual sea tu circunstancia. Él te da el poder y la capacidad por tu fe para que lo hagas. No en tus fuerzas, no en tus habilidades. Es solo en el poder que Jesús nos da y que lo podemos poner a funcionar cuando nuestra fe está puesta en Jesús. Pedro lo hizo. Pedro se bajó de la barca. Pedro caminó sobre las aguas. Fue el único, pero se bajó y caminó sobre esas olas, sobre ese viento. Lo hizo. Aunque después apartó su mirada, dice en Mateo 14:30, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió su mano, se asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Qué quiere decir? Que Pedro podría haber seguido caminando si no hubiese dudado, si no hubiera apartado su mirada del Señor. Una de las razones por que la fe se debilita, mis hermanos, es porque somos muy dados a apartar nuestra mirada de Jesús y a poner la mirada en las circunstancias. Yo te digo en esta noche: deja de mirar las circunstancias y mira al Señor, porque el Señor está por encima de tus circunstancias. Deja de ver lo imposible que está frente a tus ojos y ve lo posible que es para el Señor. Amén. Cuando aprendamos a poner la mirada en Jesús, de quién es Jesús y lo que es capaz de hacer Jesús nuestro Dios, mis hermanos, nosotros seremos testigos de cómo en la siguiente circunstancia seremos capaces de caminar por encima de ellas. Jesús nos da una gran lección. Concluyo. Jesús nos da una gran lección. Camina sobre tus circunstancias, las circunstancias que vengan en tu vida. Jesús nos da una lección. Aprende la disciplina de orar en tu vida. En lugar de preocuparte, en lugar de angustiarte, ve, busca a Dios, clama a Dios. Deja tus temores, deja tus dudas y ven a Él y conócelo. Y mira lo que sucedió al final en Mateo 14:33. Dice: entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron. ¿Qué hicieron? En primer lugar, le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Esto es lo que Jesús quiere hacer en esta noche, mis hermanos. Si tú estás aquí en esta noche, cierra tus ojos, por favor. Si tú estás aquí esta noche y estás enfrentando circunstancias en tu vida, has oído esta historia real de Jesús. Esta es una verdad, mis hermanos.
Esto no es un pensamiento positivo, no. Esto no es una cosa intelectual. Esta es una verdad que debemos creer, que Jesús nos da una lección. Camina sobre tus circunstancias. Camina por encima de ellas. Así que si tú estás pasando y estás enfrentando una situación difícil en tu vida, pero te has debilitado en la fe, has dudado, no te has fortalecido en el Señor, en lugar de buscar a Dios y orar, quizás has pensado en otras alternativas. Pero yo quiero decirte en esta noche, ven a Jesús, ven a adorarlo, ven a conocerlo, conoce más a tu Señor, conoce más a tu Dios y pon tu fe en Él para que aprendas a caminar sobre tus circunstancias. Cierra tus ojos, por favor. Si tú eres alguien en esta noche que está pasando una situación difícil, pero quiere aprender a caminar por encima de esas circunstancias, ven aquí al frente. Vamos a adorar al Señor en primer lugar. Vamos a exaltar a nuestro Dios. Vamos a decirle: Señor, tú eres el Señor de todas las cosas. Gracias, Jesús. No se distraiga, cierre sus ojos, por favor. Yo sé que aquí hay personas que tienen necesidad de aprender a caminar sobre sus circunstancias. Venga, este es el buen momento para que usted se acerque al Señor. Y en primer lugar, hagamos lo que Jesús hizo, que subió al monte solo a orar. Vamos, levante sus manos. Levante sus manos al Señor. Yo doy gracias a Dios por todos ustedes que sí se mantienen en sus circunstancias, ¿verdad? Yo eso espero. Pero si usted es una persona que dice: no, mi fe está bien confiada en Dios, bueno, entonces venga y ore por sus hermanos. Venga y ponga sus manos sobre ellos. Venga, ayúdenme a poner las manos sobre cada uno de ellos y vamos a fortalecerles, vamos a ayudarles a buscar, a adorar a nuestro Dios, y que el Señor haga una obra en sus vidas en esta tarde. Señor, Él conoce las circunstancias. Señor, tú conoces la situación. Pero antes que cualquier cosa que te pidamos en esta noche, te queremos adorar. Queremos adorarte, Señor. Vamos a adorarlo. Vamos, adórele. Cuando venga la tormenta, no temeré. En medio del peligro, yo tengo fe. Porque tú reprendes al viento y las olas. La tierra y su plenitud son tuyas. Cuando venga la tormenta, no temeré. En medio del peligro, yo tengo fe. En ti confiaré. No temeré jamás.
Contigo pasaré al otro lado, contigo juntos en el mismo barco. Cuando venga la tormenta, no temeré. Levanta tu voz y dile al Señor. En medio del peligro, yo tengo fe, Porque tú reprendes al viento y las olas. La tierra y su plenitud son tuyas. con toda tu fe canta al Señor y dile. Cuando venga la tormenta, no temeré. Temeré. En medio del peligro, yo tengo fe. Levanta tu voz en tus manos y dile. En ti confiaré, no temeré jamás, porque tú eres Jesús, mi príncipe de paz. En ti confiaré, a pesar de mi derredor, porque tú eres mi Dios, soberano Señor. Díselo otra vez. En ti confiaré, no temeré jamás, porque tú eres Jesús, Jesús. príncipe de paz. En ti confiaré, a pesar de mi derredor, porque tú eres mi Dios, soberano Señor. En ti confiaré. En ti confiaré. Vamos, dile fuerte a Él. En ti confiaré. En ti confiaré. En ti confiaré, Señor. En ti confiaré. Otra vez. En ti confiaré. En ti confiaré. Señor Jesús. En ti confiaré. En ti confiaré. En ti confiamos, Señor. En nadie más. Todos los que confían en el Señor aplaudimos a Él en alabanza, con confianza. Confiamos en ti, Señor. Aleluya. Gracias, Señor.